Izquierda Unida se abstuvo en el Pleno precisamente porque entendía que si bien se había avanzado con respecto al documento anterior en determinadas cosas, también veíamos muchas lagunas y muchas cosas que no nos gustaban, que no nos parecían, y entonces esa fue la razón de por qué nos abstuvimos en aquel Pleno. Ya adelantamos que también en función de la respuesta que se haga a nuestras alegaciones, pues así será nuestra intención de voto en el próximo cuando se celebre el próximo pleno, que imagino que será, pues no sé, igual antes del verano, justo antes del verano, cuando ya se tenga el documento de contestación a las alegaciones. Antes que nada, la primera alegación que hacemos, porque nos parece la más importante, es la del excesivo crecimiento urbanístico que se programa en este documento de aprobación provisional. Pues más de 25.000 viviendas se prevén de crecimiento en los próximos 8 años. Entonces, se hacen ahí unas cuentas para justificar lo que es injustificable, porque el POTA establece que no se puede crecer más de un 40% en suelo programado, suelo urbanizable, sobre el vigente, sobre el que existe en la actualidad, y no se puede crecer más de un 30% en techo poblacional. Y claro, las cuentas no salen por mucho que lo vistan como quieran vestirlo el equipo redactor. Si ahora mismo en la actualidad no llegamos a los 90.000 habitantes, ellos hacen una progresión y dicen que será aproximadamente unos 90.000 habitantes los habitantes que existan en el puerto en el año 2011, que es cuando se prevé que se apruebe definitivamente el PGO, pues el 30% pues son 20 y tantas mil personas, no llega a 30.000 personas, las que se cree que sería el techo poblacional previsto para el 2019, que sería los 8 años de vigencia del próximo Plan General. Pues si lo que se prevén son 20 y tantas mil viviendas, perdón, 20 y tantas mil personas, pues no se pueden prever 25.000 viviendas en el próximo Plan General. Eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? Máxime cuando la Junta de Andalucía saca unos baremos de ocupación de vivienda y habla de 2,4 habitantes por vivienda, lo cual quiere decir que estaríamos casi triplicando las necesidades que en su día tendrán los habitantes que existan en el puerto. Y todo esto en un ambiente de crisis económica, de burbuja inmobiliaria, que no se sostiene de ninguna de las maneras. Nosotros entendemos que hay que garantizar la vivienda, por supuesto, el acceso a la vivienda para todas las personas, pero lo que no se debe es dejar previsto una cantidad de suelo urbanizable que puede dar lugar a maniobras de carácter especulativo y que a nosotros no nos parece. Y sobre todo lo que no nos parece es que además se pongan en riesgo pues zonas que deben corresponder a generaciones futuras, es decir, no podemos hipotecar el suelo de nuestras generaciones futuras. Y una de las zonas que más en peligro se ponen, y ya conecto con el segundo bloque de alegaciones que presentamos, es el tema de las zonas forestales. Evidentemente se programan algunas actuaciones en suelo forestal. Y claro, entendemos, de hecho, en el informe de impacto ambiental, pues se deja claro, en el estudio de impacto ambiental, se deja claro que algunos desarrollos tendrán un impacto severo o moderado sobre determinadas zonas forestales. Yo creo que basta ya, hay que decir que ya no se puede, que en el puerto ya no podemos permitirnos seguir cargándonos zonas forestales, máxime cuando el número de viviendas que se programan es absolutamente desproporcionado. Yo creo que tenemos que proteger especialmente nuestras zonas forestales, especialmente para las generaciones futuras, como he dicho antes, ¿no? En el tema de protección forestal hay una serie de alegaciones que ahí vienen detalladas para que ustedes ya las vayan desglosando. Una, por ejemplo, en relación con zonas que hayan sido degradadas, es decir, hay zonas en las que se arrancó retamal sin tener permiso, en las que se talaron árboles sin permiso, en las que incluso, recuerden ustedes, hace 6 o 7 años se inyectaba gasoil a algunos árboles para que se fueran muriendo poco a poco. Bueno, pues eso, no podemos permitir ahora que se le dé como premio la recalificación de esos terrenos, ¿no? Entonces pedimos que todos esos terrenos que estén pendientes de algún tipo de sanción o de algún tipo de obligación de repoblación o de volver a como estaban anteriormente, pues no se recalifique, repito, esos terrenos de ninguna de las maneras. Uno de ellos es la zona del casino,
que viene propuesta. Nosotros recuerden que nos abstuvimos en aquel desarrollo porque entendemos que mientras no se programen, mientras no se atiendan las sanciones que se tienen que atender, pues no podemos dar el visto bueno a ninguna operación de carácter urbanizador en zonas que se hayan hecho desmontes no autorizados, ¿no? Rancho Linares es otro tema que también nos preocupa. Hay más 800 viviendas, propone el PGO, las que se proponían en la modificación puntual, que nosotros fuimos el único grupo político que votamos en contra, eran más de 1000, pero aún así se sigue poniendo en riesgo una zona forestal de primera calidad, que es la entrada al puerto de Santa María desde la zona norte, y que no entendemos la urgencia ahora mismo por urbanizar esas cosas cuando hay, como digo, un excesivo número de viviendas previstos, ¿no? Bueno, en relación también con estas medidas que propone Izquierda Unida para proteger zonas forestales, pues le hemos dado muchas vueltas, por ejemplo, a los terrenos del camping de Valdelagrana, ¿no? El antiguo camping de Valdelagrana, que tiene una zona forestal, una masa arbolada de mucha calidad, y es muy importante mantenerlo y no en el estado de dejadez en el que se encuentra ahora mismo, porque así al final sí que acabará en el suelo todos esos árboles. Efectivamente, eso tiene ahora mismo una clasificación en la cual se podría construir, pero un PGO, igual que debe solucionar problemas de regularización, por ejemplo, de vivienda, que nos parece importante, o de refachatización en momentos concretos de zonas que estén muy degradadas, pues también puede desclasificar suelo, ¿eh? Nuestra propuesta es que el camping de Valdelagrana sea desclasificado, como zona urbanística, y que lógicamente eso tendrá unos costes que deben aprovecharse en este momento para hacer las permutas correspondientes para que los propietarios ahora mismo del suelo del camping de Valdelagrana no vean sus intereses afectados, ¿no? Eso, ustedes dirán, bueno, es que eso, ¿dónde se ha hecho antes? Pues mire, se ha hecho en Conil. El alcalde de Conil, de Izquierda Unida, ha desclasificado suelo forestal para protegerlo en toda la zona de Roche. Es decir, que si quieren antecedentes los hay. Pero, repito, nuestra propuesta, uno de los prismas desde los que Izquierda Unida ha mirado este PGO es de la protección absoluta de las zonas forestales. No más arboledas perdidas en el puerto. No se puede dejar a la elaboración de un plan parcial el que se proteja o no un pinar, como puede pasar, por ejemplo, en el entorno del Estadio José del Cubillo, que hay un pinar también muy importante. No podemos dejar a que al final los propietarios decidan, pues voy a colocar aquí la zona verde. No, señor. El PGO debe decir, la zona verde es esta, esto se va a acotar y esto está absolutamente protegido. Esto tiene que declararse suelo no urbanizable de especial protección forestal. Y ahora vamos a trabajar y vamos a ver qué se puede hacer en el Estadio José del Cubillo. Pero las zonas verdes tenemos que protegerlas, es decir, no más arboledas perdidas. En cuanto, bueno, como hay muchas más, pero ya digo que están ahí en el dossier que os hemos entregado. En cuanto a las bodegas, pues bodegas hay algunas. Cuando estudiemos el PEX, que ya tenemos algunos adelantos, ya daremos nuestras opiniones de lo que se prevé en el PEX, pero ahora mismo no estamos hablando del PEX, sino del PGO. Pero en el PGO sí aparecen una serie de cascos de bodegas también muy importantes, que son todos los cascos de bodega que están en la avenida de Sanlúcar, conocidas como bodegas Terry, muchas de ellas. Bodegas Terry, el documento las llama bodegas Terry 1, 2 y 3, que son las que están justo a la residencia de ancianos que hay allí en la calle Zarza, Bien, en cuanto a las bodegas, pues hay algunas, por ejemplo, que no están suficientemente protegidas. Ahora mismo hay, por ejemplo, una bodega que tiene entrada por la calle Cervantes, que está integrada dentro de José Antonio, y nosotros entendemos que esa bodega debe utilizarse como un punto estratégico en la nueva reordenación que se va a hacer de la barriada José Antonio. Es decir, la barriada José Antonio, esperemos que por fin, pronto, se eche abajo y los vecinos tengan sus viviendas en el entorno más cercano, que se va allí de Santa Clara, pero allí se prevén hacer viviendas. Es decir, cuando se haga el diseño de lo que va a ir allí faltan dos cosas fundamentales. Ahí falta una zona verde que le dé calidad urbanística a toda la zona, y falta también un equipamiento, y el equipamiento debe ubicarse en esta bodega, que ahora mismo está un poco abandonada, pero que se encuentra en perfectas condiciones, y que lo que debe es utilizarse para revitalizar esa zona que esperemos que a partir de ahora no tenga y no se vea lastrada por los problemas de droga y de tráfico de droga que hasta ahora ha tenido.
En las bodegas se puede ubicar el uso hotelero y el uso hostelero. En el puerto ya hay algunas experiencias, ¿no? Hay experiencias en algunas bodegas de aquí, en ciudades cercanas como en Jerez, hay incluso hoteles de 5 estrellas dentro de una bodega. Yo creo que nuestro patrimonio bodeguero debe utilizarse también para ese tipo de uso, ¿no? Bien, en cuanto a los desarrollos sin planeamiento, bueno, pues nosotros entendemos, hay varias cosas aquí que acotar, ¿no? Nosotros ya quedamos en el pleno de aprobación provisional que debe aprovecharse, que se está en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y Jerez para programar, para hacer que el corredor verde no coincida con las viviendas que ahora mismo hay allí. El corredor verde es un límite que debe establecerse al suelo urbanizable. Y nosotros estamos de acuerdo con que ese límite exista, pero que ese límite no se haga sobre esas viviendas, porque uno de los objetivos que tiene este plan es intentar regularizar todas las viviendas que se puedan regularizar, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones de las que ahora vamos a hablar. Pero nosotros seguimos entendiendo que el corredor verde debe ubicarse sobre las zonas que de verdad hay que proteger. Y hablando de ese corredor verde, una de las cosas que hay que hacer es interconectar muchas zonas verdes que hay en la ciudad. Eso sería un auténtico corredor verde. Corredor verde que puede discurrir, por ejemplo, por la antigua carretera de Rota, que hay muchas zonas verdes a proteger. Pues ese es el verdadero corredor verde que nosotros necesitamos. Aparte de que, como digo, se pongan un límite al crecimiento urbanístico en la zona norte de la ciudad. Recordar también que muchos propietarios en desarrollo sin planeamiento han esperado y han respetado la legalidad y no han construido. Se aprobó en pleno por unanimidad a propuesta de Izquierda Unida que ahora no se vean perjudicados esos propietarios que escrupulosamente cumplieron con la legalidad de no construir. Es decir, sabemos que hay que dotar de equipamiento y hay que dotar de espacios libres todas las urbanizaciones, pero hay que tener en cuenta eso que se aprobó por unanimidad en el Pleno. Hay que tener en cuenta a los propietarios que, cumpliendo la legalidad, no construyeron y esperaron a que llegue este momento. Ahora tienen que tener unos derechos y no se les debe dar simplemente una compensación económica, sino que debe valorarse en condiciones ahora mismo las posibilidades de su parcela y el gesto de no haber construido mientras otros construyeron. Y los costes de urbanización, por supuesto, deben correr a cargo de los propietarios de las EMAs, porque yo creo que si no iría en detrimento un poco del erario público y de los impuestos de todos los ciudadanos. Todos corremos con unos gastos de urbanización y ellos también, me imagino que estarán de acuerdo, y así lo han expresado muchas veces, deben correr con los gastos de urbanización. ¿Vale? Parece un poco difícil hacer una alegación sobre algo que en el documento ahora mismo no consta, porque efectivamente en el documento de aprobación provisional la Vega de los Pérez sigue apareciendo como suelo agrícola y no está programado sobre él ningún suelo industrial, y sobre las Beatillas sigue apareciendo un margen en blanco como un suelo no urbanizable de especial protección forestal, pero no hay nada catalogado como suelo urbanizable. Lo que queremos es que siga como está. Y queremos que siga como está, y tenemos que decir esto, pues precisamente porque precisamente hemos visto las indicaciones que se han hecho o los pasos que ha ido dando el equipo de gobierno. En cuanto a la depuradora, ya muy rápidamente para terminar, en cuanto a la depuradora, seguimos pensando que la depuradora debe estar en el sitio donde está. Es decir, no pensamos que hay un espacio de reserva para ampliación de la actual depuradora y que eso sería lo más económico para el puerto. Y además seríamos consecuentes con lo que aprobamos hace poco. Hace poco se aprobó modificar uno de los objetivos sociales de la empresa Apensa para que pudiera instalar placas fotovoltaicas en los techos de la depuradora. No tendría sentido ahora decir nos llevamos la depuradora a otro sitio, cuando una instalación fotovoltaica como mínimo tiene que estar 25 años para que la rentabilidad que tenga que dar esa instalación es la vida media útil que debe tener. Entonces no tendría sentido irnos a otro lado. Es decir, nuestra propuesta es que la depuradora, el estudio y la ampliación se haga sobre la actual ubicación y no llevarla allí a la Sierra de San Cristóbal. En cuanto a temas turísticos que nos parece de vital importancia, pues nos parece que algunas de las propuestas que hay que amarrarlas muy bien. Por ejemplo, el tema de los apartamentos turísticos, aparecen un número importante de apartamentos turísticos propuestos, y la tentación de que esos apartamentos turísticos dejen de ser lo que son para que se conviertan en residencial, pues ya las hemos vivido en el puerto. Son tensiones muy grandes, en Valdelagrana, por ejemplo, y en otros sitios, ¿no? Entonces, lo que queremos es que esos apartamentos turísticos cumplan la función que la ley les dice que debe tener, es decir, que sirva para fomentar un tipo de turismo que ahora mismo se sale
un poco de lo que es el hotelero, simplemente la gente busca también ese apartamento turístico, pero debe garantizarse, incluso haciéndose constar en las fichas registrales, en el registro de la propiedad, si hace falta, la imposibilidad de vender esos apartamentos turísticos y que sirvan para lo que están programados como apartamento turístico. Un nuevo camping, nuestra ciudad necesita un nuevo camping, porque el que hay ahora mismo es insuficiente en temporadas altas y porque además tenemos lo que es la Cerpla de Cantarrana, que está especialmente prevista para promocionar y para hacer una nueva política de ámbito turístico supramunicipal. Pues yo creo que el puerto necesita ese nuevo camping y que sería la zona ideal. Hay que buscar una ubicación para un nuevo camping en la Cerpla de Cantarrana. Y el equipamiento hotelero que se prevé en La Puntilla, nosotros pensamos que el puerto no necesita otro hotel de grandes dimensiones en primera línea de playa de 4 o 5 plantas, sino que en todo caso lo que necesita es un pequeño hotel, a lo mejor de playa, pero siempre haciéndolo compatible con la zona verde existente allí en la zona y con la zona donde antes estaban algunos bares, como los Cuatro Vientos, unos bares y restaurantes que allí había. Yo creo que la pequeña instalación hotelera que se ponga se podría poner donde estaban ubicados los bares y la pista deportiva que allí existe se mantenga, lógicamente acondicionándola para la nueva normativa vigente que pide una serie de medidas de seguridad para esa instalación deportiva, ¿vale? Entonces no estamos en desacuerdo con que se haga un hotel, pero un hotel de pequeñas dimensiones y que pueda garantizar la permanencia del uso deportivo y de la zona verde del entorno. En cuanto a las bicicletas, al uso de las bicicletas, creemos que hay que garantizar la interconexión, creemos que hay que seguir avanzando en temas de interconexión de carriles bici, creemos que tiene que haber más instalaciones para aparcabicicletas y creemos que hay que compatibilizar el uso de calles peatonales y de bicicletas. Esto sabemos que es un poco complicado y que en algunas ciudades está dando lugar a determinadas controversias, pero yo creo que si hay perfectas indicaciones y se dibuja un pequeño carril, se pintan pequeños carriles y utilizando incluso determinados usos horarios, se puede y se debe compatibilizar el uso de peatones y bicicletas en calles peatonales. Y luego algunas curiosidades que no me puedo callar. Por ejemplo, hemos comprobado que estamos a punto de tener un altercado con el vecino término de Puerto Real, porque el PGO propone una serie de medidas clasificatorias sobre dos salinas que no son del término municipal del puerto, sino del término municipal de Puerto Real. Entonces, como son las salinas de San Jaime y las salinas de los Desamparados. Me parece que simplemente hay un plan anecdótico, pero creo que debería corregirse ese defecto que hemos observado en la planificación. Y otra curiosidad que nos llama mucho la atención es que en el catálogo arqueológico aparece con protección integral el poblado de Doña Blanca. Yo pensaba que tenía un interés etnológico muy importante, porque bueno, es una edificación de los años 50 que llegamos como donde se ubicaron los hábitos colonos que vivían en la zona de Rota cuando se hizo la base de Rota, y tiene unas especificaciones importantes, pero no nos parece que sea de protección integral. Pero en cualquier caso, nosotros, que sí, que sea de especial protección integral. Me imagino que los que han hecho el documento habrán entendido que allí puede haber un gran cúmulo de restos de la época fenicia, pensando sobre todo en la ligazón que debe tener esa zona con lo que es el yacimiento de Doña Blanca, que está en lo alto de la montaña, un poco más arriba, ¿verdad? Entonces, lo que no entendemos es que se proteja integralmente el yacimiento de Doña Blanca y el poblado de Doña Blanca y no se proteja la zona intermedia.